sean todos bienvenidos a la Casa del Señor y al estudio que hemos estado realizando desde ya la primera semana de abril de este año 2023 de la fe. Hemos repasado varias cosas, varios aspectos y obviamente no es imposible abarcar todo lo que es la fe, pero de alguna forma lo que Dios ha instado en mi corazón es hacer hincapié en lo más importante, que es, yo creo que se lo he repetido muchas veces, que la fe no es algo que es por si acaso, que quizás va a suceder o no va a suceder, que es una inseguridad, sino todo lo contrario. Hemos aprendido que Hebreos 11:1, lo primero que dice que la fe es la certeza, es decir, es convicción. Y la convicción tiene que ver con lo que uno entiende. Uno tiene convicción cuando entiende algo, ¿cierto? Uno está convencido de algo cuando mentalmente, en el corazón, en el alma, en la mente, lo hemos asimilado y tenemos la plena convicción de que es así. Entonces, la fe está basada en el conocimiento y ese conocimiento hemos aprendido que está basado en la palabra de Dios. Que todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. Cuando nosotros entendemos eso, viene una convicción a nuestra mente que al final de cuentas nos trae certeza, nos trae seguridad. No incertezas, no inseguridades, no es un salto al vacío a ver si es que me tiro a la piscina va a haber agua o no va a haber agua, sino que todo lo que yo hago lo hago confiando en que Dios ha prometido. Una de las cosas que aprendíamos en la clase anterior era hacer que cuando la palabra dice que la fe viene por Él, oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces tiene su origen en la palabra de Dios. En todo lo que Dios dice es verdad. Y vimos algunos ejemplos que quiero rescatar de la frase hombres de poca fe. ¿Se acuerdan? Que la palabra muchas veces dice hombres de poca fe. Y vimos un ejemplo de Pedro, ¿cierto? Cuando está Jesús y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús, ¿qué le dice? Ven. Es decir, ahí está la palabra. Jesús le dice, ven. Pedro sale de la barca, empieza a pisar y empieza a mirar las olas, ¿cierto? Y se empieza a hundir. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Dudar a qué? A lo que Jesús había dicho. Al ven que le dijo Jesús, en eso había plena seguridad. Vimos el otro ejemplo de la tempestad, ¿cierto? Cuando los discípulos se van en una barca, Jesús se va a dormir y viene una tempestad. Y la palabra de Dios decía que Jesús dijo, Jesús le mandó a sus discípulos, mandó a sus discípulos pasar al otro lado. ¿Se acuerdan? Es decir, había una palabra que Cristo había dicho de una orden que va a pasar y Jesús se fue a dormir tranquilo, la tormenta acechaba, los discípulos, ¿cierto? Se espantaron, se asustaron. ¿Cómo no tienes cuidado que nos estamos ahogando? Y Jesús les dice la famosa frase, hombres de poca fe, porque Él había mandado, había dicho, pasemos al otro lado. Y el último ejemplo que vimos fue el del centurión, ¿cierto? Que Jesús, el centurión le dice, di la palabra y mi siervo, mi mozo, será sano. Y lo importante está en lo que dice el centurión. Dice, porque yo soy hombre que estoy bajo autoridad y tengo autoridad. Y le digo a este, anda y va, haz esto y lo hace. Es decir, la palabra del centurión tenía autoridad frente a los que estaban debajo de él. Y él dice, de la misma forma, Jesús tiene autoridad. Y si Jesús decía la palabra, todo se somete. Todo se somete a la palabra de Dios y se iba a hacer. Y Jesús, ¿qué dice? A diferencia de los hombres de poca fe, en el centurión dice todo lo contrario. Dice. Se maravilló porque no había encontrado otra fe como la de este hombre, que como que entendió de que lo que Jesús decía se iba a hacer realidad. Y eso es fe, es confianza. Amén. Ya. Que me entusiasmo. Hoy vamos a seguir ahondando en no va a ser eterno el estudio de la fe, hermanos, ya queda poquito para que terminemos esto. Textos que hablan acerca de la fe. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9, no sé si está el otro micrófono, el de mano.
inalámbrico. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9. A veces estos textos, yo lo hablo por mí, lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? Pero no le hemos sacado el extracto, la esencia de lo que está diciendo, en este caso, este libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9. Y dice así, no sé si usted alcanza a leer o si no lo tiene ahí en su Biblia. ¿Lo tiene? Gracias, hermano Orlando. ¿Me puede, por favor? ¿Sí? ¿Ese? Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahí, vamos a ir parando para después no tener que repetirlo otra vez. ¿Se acuerdan que hablamos de la fe, la esperanza y el amor? En el primer estudio hablamos de la fe, la esperanza y el amor. Y vimos que la fe del mundo, que tiene el mundo, tiene fe y tiene esperanza, no es igual a la fe y la esperanza que tenemos nosotros. Porque esa esperanza es como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, como queriendo decir, bueno, voy a esperar a ver si sucede. Acá dice que es una esperanza viva, es decir, que tiene cuerpo, tiene realidad, tiene seguridad, tiene certeza. Sigamos. Amén. Una esperanza viva. Por la resurrección de Cristo de los muertos, para hacer una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí, vamos a parar. Ahí, no sé si usted, en este estudio de la fe, nosotros hemos hablado mucho de creer, de seguridad, de promesa, de herencia, de galardón, ¿cierto? Que hemos hablado como que constantemente en la palabra de Dios, en los distintos textos que hemos leído, está hablando de la palabra de Dios, de creer a la palabra de Dios, de fe, de creer con confianza, porque hay una certeza que nos lleva a una herencia, a un galardón, a una promesa, ¿cierto? Es como que esas palabras han ido dando vuelta en todo el estudio. Y si ustedes se fijan, en 1 de Pedro 3:9, nuevamente el Señor está hablando de herencia. Está hablando reservada en los cielos. Está ahí destacado con negrita. Dice, una esperanza viva, una herencia reservada a los cielos. Y miren lo importante que está con rojo, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Gloria a Dios. Somos guardados, o sea, el poder de Dios, esto quiere decir, el poder de Dios actúa en nosotros mediante la fe. Es decir, la confianza que nosotros tenemos, la convicción que nosotros tenemos es un instrumento de Dios en nuestra vida para guardarnos, para protegernos de no quedar tendido en el camino y perseverar hasta el fin. Es decir, cuando Dios nos da una herencia, nos reserva algo en los cielos, que dice que está reservada en los cielos. ¿Cómo Él nos ayuda a que lleguemos a eso? Dice la palabra de Dios que Dios utiliza la fe para guardarnos. Su poder se manifiesta en nosotros a través de la fe. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, la fe es un poder de Dios que nos ha dado a nosotros. Oiga, no es menor eso. No es menor. Porque esa esperanza, lo que está reservado en los cielos, la única forma que nosotros perseveramos es por el poder de Dios. ¿Y cómo se manifiesta el poder de Dios? Por la fe que Dios puso en tu corazón y en mi corazón. Entonces, a veces pareciera que la fe es como algo secundario, algo pasivo, algo como que no tiene mucha importancia, pero es el medio, el instrumento que Dios usó en el pueblo suyo para que nosotros pudiésemos permanecer fieles al Señor. Porque si no,
Nosotros hubiésemos estado pasajeramente en la iglesia, vinimos a 3 reuniones y después no nos gustó y nos fuimos al mundo de nuevo. ¿Pero por qué hemos permanecido? Por la fe. Porque hemos creído a la palabra de Dios, que Él un día va a volver, que nos ha dado vida eterna. Esa creencia, esa convicción y esa certeza, lo único que lo puede producir es la fe. No sé si logro explicar, hermano, espero que sí. Amén, sigamos, Pastor Elisa. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Otra vez, dice la palabra de Dios que la fe es para alcanzar la salvación. Es decir, la fe ¿dónde actúa? Es cuando nosotros decimos que todo lo que pasamos acá lo podemos soportar porque algún día, dice el Señor, que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Donde dice que no habrá más llanto ni dolor. Esa esperanza, ¿cierto? Es la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, dice la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hoy día no lo vemos. Hoy día no estamos en las calles de oro, no estamos como el mar de cristal que dice la Biblia, ¿cierto? No estamos con el Señor eternamente, todavía estamos acá, no lo vemos, todavía no es realidad, pero lo creemos que va a ser una realidad. Sigamos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria a Dios. Dice que así como el oro es probado, y el oro es algo terrenal, así también nuestra fe debe ser probada. ¿Por qué debe ser probada? Para saber si es una fe auténtica. ¿Cómo yo puedo demostrar, cómo yo puedo saber que tengo una fe verdadera? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo cree usted que podemos saber que la fe que tengo es una fe real? Sí, de hecho dice la palabra de Dios, dice, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero y se fuega con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes cuándo tú te das cuenta que tienes una fe auténtica? Cuando te vienen los problemas, cuando te viene la dificultad, cuando te viene la enfermedad, porque cuando todo está bien, es fácil decir yo creo en Dios. Pero cuando viene el apretón, cuando viene esa situación que a ti te dan ganas de dejar todo tirado, no venir nunca más a la iglesia, olvidarte de Dios, piensas que estarías mejor si Dios no estuviera o yo no estuviera con Dios. Cuando tú recapacitas y dices, como dijo Pedro, ¿dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida? Eso es una fe. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y tú dices, ya, sigamos. Jeremías decía que él quiso decir, ya, nunca más voy a hablar más de ti. Y dijo, no, nunca más. ¿Y qué dice Jeremías después? Me sedujiste. Otra vez, es como que irresistible. Y no es porque Jeremías tenía un don, un atributo, sino porque el don de Dios, el poder de Dios se manifiesta a través de la fe. Entonces, cuando tú eres sometido a una aflicción, a alguna prueba, a alguna tribulación, y tú pasas esa prueba, vas creciendo en gracia y en sabiduría. Y la fe va aumentando, porque eres capaz de soportar situaciones que otros no soportarían, que otros para solucionar los problemas se tiran de un 5º piso, se quitan la vida, se tiran a las líneas del tren, pero
Tú, a pesar de los problemas, las dificultades, lo muy profundo que puedas pasar, tú sigues tomado de la mano de Dios. Sigues tomado de la... Yo sé que muchas veces, hermano, nos hemos sentido aplastados, que ya no queremos más, nos hemos sentido desanimados, pero aquí estás. Aquí estás. Y es el poder de Dios actuando mediante la fe. Porque es sometida a prueba vuestra fe. Y tú sales triunfante, pero no es para vanagloriarnos y decir, yo soy mejor cristiano que el otro, sino que ha sido pura misericordia de Dios. Entonces, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa, va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, otra vez la fe dice, a quien amáis, es la fe. La fe dice que es la convicción de lo que la certeza de lo que se espera, la convicción, no lo veo. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Eso es fe. Dice, a quien creyendo, aunque ahora otra vez no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Ese es el fin de la fe. La fe en sí no es un fin, no es un objetivo, es un medio. El fin realmente es la salvación. Ahí vamos a terminar. Es como la estación terminal de este tren, es la salvación. El tren sería la fe, que es el medio por el cual nosotros vamos a llegar, porque un día se va a acabar la fe. Cuando estemos con Cristo, no vamos a necesitar fe para esperar algo que ya llegó, ¿cierto? Es ilógico. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que ahora permanece la esperanza, la fe y el amor. Pero algún día la esperanza se va a acabar, la fe se va a acabar, el amor no se va a acabar, pero la fe sí se va a acabar. Entonces, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios. Entonces, la fe es el instrumento por el cual Dios nos guarda y nos protege. Guárdese eso. La fe es el instrumento por el cual Dios nos guarda y nos protege. Si tú no tuvieras fe y yo no tengo fe, no estaríamos acá. No estaríamos acá. Porque dirías, ¿para qué voy a perder el tiempo? Me quedo en la casa. Pero la fe te hace buscar del Señor. Es el instrumento, es el medio. Por eso dice, es que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Es el instrumento. Dios usa su poder, lo muestra en nosotros cuando pone fe en nosotros. Entonces, la fe nos hace caminar, nos hace seguir, nos hace confiar. Que me pasó esto otro, no importa. Sigo adelante. Que me dieron esta noticia, me dijeron que tenía cáncer, no importa. Yo sigo confiando, no reniego contra Dios. No reniego. No digo, Dios no me escucha, ¿dónde está Dios? No. Sigo adelante. Eso es la fe que Dios puso en tu corazón. Dice que obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuándo se acaba la fe? Cuando seamos salvos, nuestra alma. Entonces también vimos que la fe debe ser probada para saber si la fe es auténtica. Porque si no, al primer apretón, para afuera, se olvidó de Dios. Y ha pasado, hermano. Yo creo que todos nosotros conocemos a gente que le promete cosas a Dios y a la primera se olvidan de Dios. Quiere decir que esa persona, bueno, en la misericordia, en la soberanía de Dios, Dios no puso esa fe que Él ha puesto en nosotros. Por eso se dejó llevar por las cosas pasajeras, por el entorno, por los recursos, por las situaciones. Entonces, cuando nosotros podemos saber que nuestra fe es auténtica, es cuando somos probados. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie, pero sí nos prueba. Y si Él nos prueba, hermano, quiere decir que es algo bueno que Él nos pruebe. Mire, es algo ilógico a veces lo que nos pasa a nosotros, porque si Dios me manda una prueba, es darme la herramienta de yo poder saber que Dios está conmigo y que no voy a soltar el evangelio por nada que me suceda. Pero cuando viene la prueba, nosotros lo único que queremos es salir de la prueba. Es lo único, o sea,
Señor, ya no, sácame de esto, soluciona este problema, porque lo único que queremos, y si Dios nos da una prueba, hermano, por eso la palabra de Dios dice que debemos, como dice, hallarnos con sumo gozo, dice la palabra de Dios, cuando sois probados. ¿Ha leído eso? En diversas pruebas. ¿Y quién se goza en las pruebas? Y la fe es el fin de nuestra fe. Mire, quiero poner un ejemplo en Génesis 12. No está aquí la cita, pero Génesis 12. A ver si alguien lo puede leer. Génesis 15. Génesis. Yo le voy diciendo los versículos. Génesis 15. Mire, de esto lo hemos hablado otras veces, yo creo. Desde el verso 1 dice. Mira, perdón. Perdón, me equivoqué de cita. Génesis 12, efectivamente era 12. Espérame, deje mejor verificar. Ya, sí, Génesis 15. Perdón. Ya. Génesis 15, vamos a leer del 1 al 3. Amén. Ponga atención. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pausa. No sé si logramos identificar algunos elementos de la fe. Dice, vino palabra, la palabra de Jehová. No sé, ¿se acuerdan que vimos que todo comienza con que Dios dice algo, Dios promete algo? Y aquí en el verso 15, en el capítulo 15 está, lo primero que dice, vino palabra de Jehová. Es decir, lo que se va a decir de acá para adelante es verdad, es certeza. No es inseguridad. Ya, sigamos. Perdón. Le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y ¿qué cosa? Tu recompensa, tu galardón. Otra vez, ¿se da cuenta? La fe. Siempre vamos a andar dando vueltas que Dios dijo algo, prometió algo, ¿ya? Y alguien tiene que creer a eso. Ya, sigamos. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Sigamos. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Amén, ya. El otro punto que tiene la fe es que la fe hace la diferencia entre Dios y nosotros. ¿Qué es lo que está pasando con Abraham? Abraham está diciendo, pero si tú me vas a dar un hijo, y él se mira a sí mismo. Él mira su entorno, sus recursos, todo lo que él tiene, porque cree que Dios se va a valer de eso, de lo que ya tiene, para poder cumplir su promesa. Y le dice, ¿cómo si yo no tengo descendencia? Tengo ¿cómo se llama? Eliezer, que es de Damasco, el Damaseno, y no tengo prole, ¿no? ¿Cómo? Entonces, la fe tiene ese componente también, de que cuando tú te miras, cuando Dios te promete algo, es algo que está fuera de nuestro alcance. Porque si no, no sería fe. ¿Sí? Si tú puedes hablar y yo te digo,
en el nombre del Señor te digo que tú vas a hablar. Ya hablo ya. No tiene nada de extraordinario. Por eso a veces cuando están las enfermedades, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, ha pasado hartos años de Cristina, cuando Dios la sanó. Los médicos, ¿saben lo que dijeron? Que le daban 5% de probabilidad de vida. Y ahí actuó Dios. Ahí actuó Dios. Para que no quedara dura, porque si no, si hubiese tenido, no, tiene un 90% de probabilidad, 95% de probabilidad de vivir, ni siquiera nadie se acuerda de pedirle algo a Dios. Porque está dentro de ese 5% el buen médico, la buena clínica, el buen remedio, el buen examen. Eso, no, es que el médico era muy bueno. Pero cuando el médico se da por vencido, la ciencia se da por vencida, la clínica se da por vencida, ya no hay medicamentos y está desahuciado de los médicos, vengan a despedirse. Y Dios ahí actúa. Actúa. ¿Por qué? Porque necesita que nosotros podamos decir, fue un milagro. Porque no queda duda. Entonces, a Abraham le pasa algo similar. Dice, no, pues si yo no tengo, como queriendo decir, tengo que tener un hijo para tener descendencia. Sigamos. 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, Otra vez palabra de Jehová. no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Sí, otra vez herencia. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Amén. ¿Qué le dijo Jehová? La última frase. Así será tu descendencia. ¿Quién lo dijo? Jehová lo dijo. Y lo que viene a continuación. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Amén. Ahí. Dígame, ¿todo eso que dijo Jehová se cumplió o no se cumplió? Se cumplió al pie de la letra, hermano. O sea, efectivamente Israel fue esclavo. Y efectivamente Dios le dio descendencia a Abraham. Y él le creyó a Dios. Y dice, le fue contado por justicia. ¿Qué significa que le fue contado? Usted escuchó esa frase, le fue contado por justicia. Es que lo que él hizo de creer era algo agradable a los ojos de Dios. Fue algo, un acto agradable a los ojos de Dios haber creído. Mire, ¿se acuerda que, y esto también lo hemos comentado con alguien, con algunas personas? ¿Qué le dice Dios a Abraham? ¿Qué cosas debe contar para que pudiera saber cómo va a ser su descendencia? Las estrellas. El texto dice, anda y cuenta las estrellas y agrega, si las puedes contar. ¿Cierto? Así decía. Ya. Si nosotros hiciéramos un día despejado, en el sur sobre todo, ¿quién andaba en el sur?
en la noche. Amén, Dios bendiga a Cintia. ¿Cómo se ve el cielo? Espectacular, estrellado. Si pudiéramos hacer el ejercicio de contar las estrellas, ¿cree que podríamos contarlas? Porque hoy a lo mejor podríamos partir, pero ya, ¿esta la conté o no la conté? Parece que ya la había contado. Es imposible, hermano. Es imposible. Entonces uno dice, Abraham salió, miró la estrella y no las pudo contar. ¿Para qué Dios le dijo, anda y cuenta las estrellas si las puedes contar? Pero lea el verso 12. Verso 12. Mas, a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham. Ya, ahí nomás. Gracias. ¿Cuál es la caída del sol? El atardecer. Quiere decir que cuando Dios le dice a Abraham, sal afuera y cuenta la estrella del cielo, era de día. O sea, si ya contar las estrellas de noche es una locura, contarlas de día. ¿Y sabe qué? Abraham podría haber dicho, supongamos son las 12 del día, y alguien le dice, cuando anda a ver si está lloviendo a la esquina, ¿se acuerdan? Anda a ver si cuántas estrellas hay. O sea, no necesito salir afuera si son las 12 del día para decirle, oye, me estáis leseando. ¿Cómo me mandáis? Y Abraham creyó. Es decir, porque si hubiesen habido estrellas, Abraham podría haber dicho, uy, qué hartas. Pero en el día no habían estrellas. Y Dios le dice, así como las estrellas, no habían estrellas, no había nada. Y él creyó a la palabra de Dios. Por eso es fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, si Abraham dice, si Dios dijo que me iba a dar descendencia, yo lo creo, aunque ahora no lo veo. O sea, incluso es de loco que me mande a contar las estrellas cuando es de día, pero no importa, si Dios dice que así va a ser, aunque yo no veo ninguna, yo creo que así va a ser. Eso es fe. A la caída del sol. Quiere decir que todo ese diálogo anterior ocurrió de día. Avancemos. Hebreo, vamos a ver, lo vimos al principio, Hebreo 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En la Nueva Traducción Viviente, con otras palabras, dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, perdón. ¿Ya? Esto lo hablamos al principio. ¿Creemos que Dios creó el mundo? ¿Estuvimos nosotros ahí? ¿Pero lo creemos? Ya, eso es fe. Porque Dios creó el mundo de la nada y hoy día lo vemos que es realidad. Lo creemos, aunque no lo vimos, pero lo creemos porque lo estamos viendo ahora. Es como una fe hacia atrás que hablábamos la primera vez. ¿Creemos que Jesús vino a la tierra? ¿Estuvimos con Él? No. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Entonces ahora hacia allá, hacia adelante, la fe también actúa de la misma forma. Solo que hoy no lo vemos, pero Dios ha prometido que sí será. La Biblia nos pone un ejemplo de algo que ya ocurrió, algo pasado, y que lo podemos tomar como ejemplo de lo que va a venir. Dice que el mundo fue creado por orden de Dios, es decir, en algún momento no existía nada, por ende se veía nada, no había nada,
pero había una promesa, una palabra que Dios dijo. Dios dijo, y creó Dios los cielos y la tierra. A la voz de Dios se creaban las cosas. Dios lo dijo, Dios lo hizo. Amén. Entonces es un ejemplo que tenemos hasta ahora, es decir, una promesa de vida eterna cuando aún no sucede. Pero llegará el día que esa promesa se hará realidad a partir de la nada. Hoy día no lo vemos. Hoy día no lo vemos. Pero llegará porque Dios lo ha prometido así. Mire. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Vamos a analizar algunos versículos porque hemos dado harto al Hebreo 11.1. Pero vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, uno de los versículos de Hebreos dice, pero sin fe es imposible. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, mire, y que es galardonador. Otra vez el galardón. Otra vez. La promesa, la herencia, el galardón. Entonces, si no somos capaces de creer lo que Dios prometió, entonces no lo podemos agradar a Él. Por eso dice que sin fe es imposible, hermanos. Si no creemos que la vida eterna algún día va a ser una realidad, no vamos a agradar a Dios. Dice que Abraham, cuando él creyó, le fue contado por justicia. Es decir, le agradó a Dios la fe de Abraham. De la misma forma, cuando nosotros tenemos esa fe, estamos agradando al Padre. Dice, por la fe Noé, cuando fue, ¿qué cosa? Otra vez, la palabra de Dios. Dice, cuando fue advertido por Dios, ¿acerca de qué? Las cosas, otra vez, cosas que no se ven. Con temor, ¿qué hizo? Preparó el arca. ¿Se acuerda cuando vimos que la fe sin obra es muerta? Abraham le dijo, sal de tu tierra. Y Abraham, dame tu hijo. Noé, viene un diluvio y él preparó un arca. Entonces, la fe produce acción. Acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho otra vez heredero de justicia que viene ¿por qué? Por la fe. Entonces tenemos sigue rondeando la promesa, el creer, el obedecer, el actuar, la herencia, el galardón. Se da cuenta que siempre sigue dando vueltas estos conceptos. Ya. ¿Avanzo? Mire. Hebreos, el mismo capítulo 11, pero el verso 9 y 10. ¿Alguien lo puede leer, hermana Maggi? ¿Lo tiene ahí? Nueve y 10. Amén. Ahí sí. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Perdón, el versículo anterior, ¿de dónde empezó? Parece que el 8. El 8. ¿Qué dice? Por la fe Abraham. Ya, ahí. Mire, ponga atención, vamos a ir parando un poquito, ¿ya? Por la fe Abraham, siendo llamado. Ahí, siendo llamado. ¿Quién lo llamó? La palabra de Dios. Dio para salir al lugar que había de recibir como herencia. Obedeció. Dice, obedeció, salió, es decir, produjo una acción para poder recibir la herencia, otra vez la herencia. Sigamos. Y salió sin saber a dónde iba. Vamos. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa, ¿Demo? porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gloria a Dios. Mire, dice que Abraham, Isaac y Jacob eran coherederos de la misma promesa. Otra vez, herencia, promesa. Dice, ¿por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué ciudad será esa? ¿Será de donde él salió? La ciudad celestial. De hecho, después, si usted sigue leyendo Hebreos, dice, no hablo de la ciudad terrenal porque ellos hubiesen tenido tiempo para devolverse, sino que dice que ellos esperaban la ciudad, dice, que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Imagínense, Abraham, ¿cuántos miles de años atrás? Abraham ya estaba esperando, por fe dice, que eso es la fe. La fe estaba esperando esa ciudad que tiene fundamento y que el arquitecto y constructor es Dios. Imagínense, ¿cuántos miles de años atrás Abraham ya estaba esperando esa promesa? Igual que usted, igual que yo. Por la fe estamos esperando esa promesa. La ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Eso era el versículo del 8 al 10. Del 8 al 10, ahí está más la imagen. ¿Vamos bien? Ya. Ahora, el 11 y 12, ¿lo puede leer? Sí, 11 y 12. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. A pesar de que Sara y Abraham eran ancianos, dice que ya estaba fuera de la edad, y a pesar de eso, dice que ellos creyeron que Dios lo había prometido. Así dice, creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también dice de uno de ese ya casi muerto que era Abraham, ya casi muerto, o sea, como que ya no servía para mucho. Si es verdad, pues. De ahí lo vamos a leer, incluso dice donde había esperanza contra esperanza, dice la Reina Valera, que significa que hubo esperanza donde no había esperanza. Entonces, otra vez los recursos. Sara ya no estaba en la edad de concebir y Abraham no pasaba nada. Entonces, eso es fe, pues, hermano. Cuando mis recursos, mis conocimientos, mis capacidades, cuando quedan totalmente fuera, es cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque si usted, no sé, a lo mejor no se necesita fe para hacerse una taza de té, por ejemplo, porque eso lo podemos hacer y Dios nos ha dado esa capacidad, nos ha dado ese dominio sobre nuestro cuerpo. Pero hay cosas que exceden a nuestras capacidades, exceden a nuestro alcance. ¿Cuántas veces usted ha dicho, me siento impotente en esta situación? Porque se escapa las manos, no puedo hacer nada. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en una urgencia, que nosotros hemos tenido que a lo mejor usted, todo, alguna vez llevar a algún familiar a la urgencia y lo meten en una camilla, ¿cierto? Y usted llega hasta cierto lugar y después dice, hay una mampara que dice solo personal autorizado. Y se llevan al familiar y uno queda ahí totalmente entregado a las manos de esos profesionales, ¿cierto? No hay nada que nosotros podamos hacer porque no tenemos los conocimientos, no tenemos la autorización, no tenemos nada para poder ir y decir yo voy a ayudar, sino que lo entregamos totalmente.
Cuando Dios actúa en nosotros, esta fe actúa de esa forma, hermano. Cuando nosotros ya nos damos por vencidos, cuando no hay nada más que hacer, es cuando entra a activar esta fe. La fe de esperar en Dios y de poder decir, como Pablo, yo siempre digo esto, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y cuesta, sí que cuesta. Cuesta, hermano. Job decía, Dios dio, Dios quitó, pero sea Jehová bendito. Gloria a Dios. De hecho, Job también dice, cuando le habla a la mujer, le dice, ¿cómo es que le dice? Recibiremos solamente el bien de Dios y el mal no. Pero usted le habla esto, mucha gente cristiana, ¿cómo que Dios va a hacer mal? Es que hay cosas, hermanos, situaciones que no estamos exentos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios, cuando nosotros la conocemos, yo vuelvo otra vez a lo mismo, el otro día hablamos y muchos a lo mejor se ríen del comer, del beber, del vestir. ¿Se acuerdan de eso? Comer, beber. Es una promesa. Y cuando viene la escasez o cuando yo estoy en angustia, yo me agarro de esa promesa. Y digo, Señor, tú prometiste que ni el agua, ni el pan, ni el vestido me va a faltar. Y es una promesa. Y yo creo en ti. Pero ese creer no tiene que ser de la boca para afuera, porque podemos decir, sí, yo creo en el Señor, pero por dentro está, ¡ay, Señor, por favor! No, yo me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo. Vecino, vecina, ¿qué pasó? No, es que mire, no sé qué pasó. Sentí de traerle este pastel de choclo. Aleluya. Usted no va a decir, oh, qué casualidad más grande, vecina, mire, no tenía nada que comer. No, nosotros decimos promesa de Dios. Promesa de Dios cumplida. Que ni el pan ni el agua nos va a faltar. Es promesa de Dios. Y yo me quedo tranquilo, hermano. Obviamente sí tengo que ser responsable con mis cuentas, con mis deudas, porque si soy desordenado, me va a pasar la cuenta. Pero Dios nos da la sabiduría para hacer cabeza y no cola. Gloria a Dios. Por eso la fe es tan importante, hermano. No es solamente, nos trae paz, tranquilidad, mansedumbre, templanza, porque nos hace enfrentar la vida de otra forma. Gloria a Dios. Ya. Pero ¿qué estábamos viendo lo último? Era... ya, sí. Que Sara se le prometió un hijo y por la fe ella lo creyó. El verso 13 al 16, estamos en el capítulo 11, verso 13 y 16, hermana Marjorie. Sí. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si no hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gloria. Toda esta gente, hermanos, dice que murieron sin recibir lo que Dios les había prometido. De hecho, Pablo en Tesalonicenses cuando dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿se acuerda? Porque Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo dice, luego, Pablo, él dice, no, es que ya hay cristianos que ya murieron. Dice, los que ya murieron resucitarán primero. Y él dice, luego nosotros. O sea, él estaba pensando que cuando Cristo viniera, él iba a estar vivo. Por eso él dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y está escribiendo, luego nosotros los que vivimos. Y todos nosotros estamos pensando
de que vamos a estar vivos cuando Cristo venga, ¿o no? ¿Sí o no? Pero está la posibilidad que partamos del escenario de esta tierra y Cristo todavía no venga. Entonces no creo más. Entonces no voy a tener más fe. Yo quiero que venga ahora. Ahora. No, dice que ellos murieron sin recibir lo prometido. Y ahí están esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo mejor yo también, capaz que también muera y Cristo todavía no ven, pero de lo que estoy seguro es que me voy en uno de los dos grupos. O en los que murieron o en los vivos. En los vivos, perdón. Sí, pues. O me voy con los muertos, o los que ya murieron en Cristo, o los que están vivos en Cristo. Una de dos. Pero de que me voy, de que nos vamos, eso. Ya. Verso 17, ya estamos terminando. 17 y 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Amén. Es decir, Abraham dice, fue probado, ¿cierto? Dice ahí. ¿Y cómo podría Abraham darse cuenta de la fe que tenía? Porque una cosa es decir que tengo fe y otra cosa es actuar con fe. Y dice que Abraham, dice, fue probado. ¿Y cuál fue la prueba? Que tenía que entregar el objeto de la promesa de Dios. Dios le dijo, te voy a dar un hijo, y ese mismo hijo Dios se lo estaba pidiendo. Y Abraham no titubeó. Yo la otra vez le decía, las películas dicen como que Abraham contendió con Dios. No, Abraham, vamos, pescó al niño, vamos al monte. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque dice que él sabía que Dios lo había prometido y que Dios no es hombre para mentir y no se arrepiente. Y él dijo, vamos hijo. ¿Por qué dice? Recibió la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pero pensando, dice Abraham, que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo. Es decir, yo a lo mejor voy a tener que matarlo, pero si Dios dijo que a través de este hijo me iba a dar descendencia, quiere decir que yo lo voy a matar y Dios lo va a resucitar. Eso pensaba Abraham. Por eso iba tan decidido. Porque él sabía que en ese hijo, Dios se lo había prometido, que en ese hijo, a través de ese hijo, le iba a ser llamada descendencia. Entonces dice, Hebreo lo dice, que él pensaba que si llegaba a matar a Isaac, Dios iba a cumplir su promesa y lo iba a resucitar. Y por eso Dios le dice, Abraham, detén tu mano, ya conozco. Terrible, hermano. Amén. Y volvemos. Él sabía, sí o sí iba a volver con el niño. Porque Hebreo lo dice. Allá si usted va a Génesis no sale. Pero Dios da esta revelación de lo que pensaba Abraham. Y como dice hermano Pedro, claro, él le dice a su siervo, vamos y volvemos. ¿Cuántas veces usted dice, voy y vuelvo? Y le dice, porque él sabía que Dios no le iba a fallar. No le iba a fallar. Aunque lo hubiese matado, él dijo, lo va a resucitar. Gloria a Dios. Romanos, capítulo 4, verso 16 al 22. Romanos verso 16 al 22. Léalo nomás para que...
Romanos 16 al 22. Perdón, 4, 16 al 22. Gracias, hermanos, por estar atentos. Amén. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por delante de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da la vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Si creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahí está el resumen de Abraham. En eso, Romanos 4, 16 al 22, está todo el resumen de la vida de Abraham, que es el padre de la fe. No podíamos no hablar de Abraham, que es el padre de la fe. Él dice que él creyó en esperanza contra esperanza, es decir, donde no había cero posibilidad de que ellos pudieran tener un hijo. Cero. Dice, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será de tu descendencia, y no se debilitó en la fe. ¿Por qué no se debilitó en la fe? Porque si él consideraba su cuerpo, él se miraba a sí mismo, no sé si había espejo en ese tiempo, pero si se miraba, él decía, no, imposible. 100 años dice que tenía. Nada de nada. Entonces, él dice, ¿por qué no se debilitó? ¿Cuándo se nos debilita la fe? Cuando, como Pedro, cuando saco la mirada de Cristo, cuando saco la mirada de Dios, se debilita mi fe. ¿Por qué? Porque veo que no tengo plata, que no tengo esto, que no tengo los estudios, que no tengo el pituto, que no tengo esto, que no tengo esto otro. Y si yo miro eso, se debilita mi fe. Por eso Hebreos 12 dice, cuando termina el capítulo 11, parte el capítulo 12 diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces ahora nosotros, en vez de mirarnos a nosotros, que la hojita que te dice ciudadano gnóstico es esto, levanta tu mirada, levanta tus ojos y pon los ojos en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Él tiene el poder, Él tiene la virtud, Él te puede sanar, también te puede no sanar, pero tu fe se mantendrá inquebrantable. Gloria a Dios. Tu esperanza, ¿y dónde está la esperanza? En la vida eterna. Por eso Romanos 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Siempre les digo esto, no es el amor que tú y yo le tenemos a Cristo, no, el amor que Cristo te tiene a ti. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, cuchillo, espada, lo alto, ni principado, ni la vida, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice, y ojo con esta frase, hermano, porque ahí dice, llama a las cosas que no son como si fuesen. Muchas veces utilizamos eso, hermano, para cualquier cosa. No, es que el Señor, tienes que llamar las cosas que no son como que fuesen, como que son. Ya está hecho. No, esto, hermano, siempre, por eso tenemos que tener cuidado. Siempre tiene que estar basado en la palabra de Dios. No en un yo creo, yo opino, no, en la palabra de Dios. O sea, el ejemplo que les ponía, si el pan y el agua no va a faltar, ahí está puesta. Hoy día no tengo, pero yo sé que voy a tener, porque el Señor llama a las cosas que no son como que si fuese. Pero esa confianza está basada en lo que Cristo dijo. No en un capricho mío, ¿me entiendes? Voy a ir y voy a pedir un crédito a Ripley. Y yo sé que
ya está hecho porque el Señor llama a las cosas que no son como que si fueran. No. Por eso hay que tener cuidado. Yo he escuchado muchas veces esa frase, hermano. Y está bien, está en la palabra, pero está en un contexto de lo que Dios había prometido. No está, pero lo voy a hacer si está hecho. Eso es fe. Abraham dijo, yo sé que no veo mis hijos, no tengo la capacidad, no tengo la potencia como hombre para poder tener un hijo, no está, pero Dios llama a las cosas que no son como que si fuesen. Lo creo que así va a ser y confío en el Señor. Gloria a Dios. Amén.